Siempre creí que el mayor sueño de una madre era ver a su hijo formar su propio hogar. Una se imagina la mesa llena, los nietos corriendo y el corazón tranquilo, sabiendo que crió a alguien capaz de amar y cuidar. Pero estaba equivocada. Aquella noche, yo solo tenía hambre. No de lujos, ni de vanidad, hambre de un plato de comida y de respeto. Pero mi nuera me miró con desprecio y gritó delante de todos: «Estás comiendo demasiado. Mis hijos comen, tú no». Jamás olvidaré el sonido de esa frase. Fue como si me arrancaran el alma. Pero el destino tiene una manera curiosa de devolver lo que la vida te quita. Porque tiempo después, fue ella quien cayó de rodillas frente a mi puerta, suplicando: «Perdón, señora, ayúdenos». Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Lo que sucedió después, nadie lo creería si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene a continuación va a sacudir todo lo que crees sobre el amor, la ingratitud y el perdón. Mi nombre es Isabel Montenegro, tengo 71 años, y un día fui expulsada de la casa de mi propio hijo. Pero esa fue también la noche en que comencé a recuperar mi dignidad. Nunca imaginé que la palabra hogar pudiera doler tanto. Todo lo que un día construí con mis manos ahora tenía brillo ajeno, olor a perfume caro y silencio de museo. En esa casa enorme, con muebles de diseñador y cortinas que parecían joyas, yo me movía con el cuidado de quien teme romper algo que no le pertenece. Puse la mesa como siempre, aunque ya nadie me lo pedía. El mantel era de lino importado, las copas brillaban bajo el lustre del comedor, y las risas de Carla llenaban el aire como si yo fuera invisible. Ella hablaba de su nuevo bolso de cuero, de las reservas en un restaurante elegante y de la transferencia que haría para su viaje a Cancún. Yo, callada, recogía las migas del desayuno todavía esparcidas en la encimera de mármol. Julián, mi hijo, solo asentía, la miraba con una devoción que antes era mía. Me pregunté cuándo fue que me convertí en una sombra dentro de mi propia historia. El reloj marcaba las 8, el olor del guisado llenaba la casa, y mi estómago gruñía, recordándome que ni el hambre me pertenecía ya. Cuando todos se sentaron, yo esperé un gesto, una invitación, algo. Pero el silencio fue la respuesta. Tomé un poco de arroz, apenas una cucharada, y entonces su voz, fría como el metal, me cortó el aire. «Estás comiendo demasiado. Mis hijos comen, tú no». Nadie dijo nada. Julián bajó la mirada. Las palabras de Carla se clavaron como cuchillos, y yo, tragando despacio, quise desaparecer. Me dolió más la indiferencia de mi hijo que la humillación en sí. Porque cuando el amor calla, el alma grita. Intenté disculparme, decir que era solo un poco, pero Carla siguió: «No ayudas, no trabajas, y todavía quieres comer como si esto fuera tuyo». Sentí el calor subirme a la cara, no por vergüenza, sino por rabia contenida. En la mesa, los cubiertos relucían más que mi dignidad. Me levanté despacio, limpié mis manos en la servilleta y recogí mi plato. Nadie se movió. El eco de mis pasos sobre el piso brillante fue la despedida más cruel que pude haber recibido. En el pasillo, vi mi reflejo en el espejo de marco dorado. Me vi vieja, cansada, pero no rota. Pensé en todo el dinero que había ayudado a ahorrarles, en la cuenta conjunta que un día tuvimos, en cómo vendí mis joyas para ayudarlos a comprar esta casa. Todo eso se borró con una sola frase. Fui hasta mi habitación y guardé mis cosas con cuidado, una por una, como si aún me pertenecieran. Cada prenda, cada foto, cada recuerdo se volvió más pesado que una maleta llena de piedras. El aire olía a perfume caro y traición. Afuera, las luces del jardín iluminaban la fachada perfecta de esa vida que ya no era mía. Escuché a Carla decir algo sobre el pago del club privado y reí sin voz. ¡Qué ironía! Tanto lujo, tanta elegancia y ni una pizca de respeto. Dejé mis llaves sobre la mesa del recibidor y abrí la puerta sin mirar atrás. El frío de la noche me golpeó la cara como una bofetada, pero era más limpio que el aire dentro de esa casa. En la acera, abracé mi bolso viejo, el único objeto que aún guardaba mi olor. El cielo estaba despejado, las luces de la calle parecían más sinceras que las de aquel comedor. Pensé en Julián, en el niño que una vez me abrazaba al dormir, y una pregunta me atravesó: ¿cuándo dejó de verme como su madre?
No encontré respuesta. Caminé sin rumbo, dejando que el ruido de mis pasos tapara el temblor de mis manos. Pasé frente a un hotel boutique y me detuve unos segundos frente al ventanal. Adentro, una familia reía mientras brindaba con copas de vino. Era una imagen hermosa y cruel. No sentí envidia, solo tristeza. Pensé que el lujo no servía de nada si uno no sabía compartir el pan. Mis piernas dolían, mi cuerpo pedía descanso, pero el alma ya estaba despierta. Busqué un banco en la plaza y me senté, abrazando mi bolso como si fuera un escudo. La noche era fría, pero también silenciosa, y ese silencio me sostuvo. Tenía hambre, sí, pero más hambre de amor que de comida. En ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado. No lloré. Solo respiré hondo y miré al cielo. Tal vez ahí empezaba mi nueva vida, sin saber aún que esa misma hambre me iba a devolver todo lo que un día me quitaron. Nunca había sentido el frío tan dentro de los huesos. Me senté en una banca del parque y por primera vez comprendí lo que era no tener a dónde volver. El viento cortaba la piel, y los faroles apenas alumbraban mi reflejo en el vidrio del kiosco, donde se veía una mujer con el alma arrugada. En mis manos todavía tenía el olor del jabón de su cocina, de esos platos de porcelana que lavé hasta el último minuto antes de irme. Pensé en la cama tibia que dejé atrás, en las sábanas de algodón que yo misma planchaba cada semana. Era extraño, pero el silencio de la calle me hacía sentir más viva que el silencio de esa casa llena de lujo. Miré hacia el restaurante elegante, al otro lado de la avenida. Las luces doradas, el murmullo de la gente riendo, el sonido de las copas brindando. Todo me resultaba tan ajeno, como si perteneciera a otro planeta. Recordé cuando trabajaba en la cafetería de un hotel boutique, sirviendo café a turistas que dejaban propinas que para mí eran un tesoro. Ahorré cada peso en una cuenta pequeña del banco, creyendo que ese dinero me daría seguridad en la vejez. Pero con el tiempo, Julián me convenció de ponerlo a su nombre, para administrar mejor las finanzas familiares. ¡Qué ingenua fui! Ahora, hasta mi cuenta de ahorro tenía el apellido de alguien que ya no me veía como madre. La gente pasaba a mi lado sin mirarme. Algunos evitaban cruzar la vista conmigo, como si el dolor se contagiara. Vi a una mujer con un abrigo de lana y un bolso de cuero caro, llevaba prisa, tal vez miedo, o simplemente indiferencia. Yo también fui así, pensé, cuando aún tenía prisa por todo. Pero la vida te enseña a detenerte cuando más duele. Tenía hambre, sí, pero más hambre de una palabra amable, de una voz que me dijera ven a casa. Saqué del bolso un pedazo de pan viejo que había guardado por costumbre. Lo mordí despacio, sintiendo el sabor amargo del abandono. Un perro callejero se acercó y me miró como si entendiera todo. Le ofrecí la mitad del pan y se quedó a mi lado, en silencio, compartiendo su calor. Por un instante, sentí que no estaba sola. Miré el cielo y pensé en Julián, en cómo dormía sin saber dónde estaba su madre. Tal vez ni le importaba. Tal vez Carla había cerrado el tema con una frase elegante. Se fue, no aguantó. El perro apoyó la cabeza en mis piernas, y esa ternura silenciosa me hizo llorar sin ruido. Llorar por mí, por él, por todos los que alguna vez fueron echados de su propio lugar. Cerré los ojos y me vi en mi juventud, cuando todavía tenía fuerza y sueños. Recordé a mi esposo, a su risa, a su promesa de que nunca me faltaría nada. Y sin embargo, ahí estaba, contando las monedas que me quedaban en el bolsillo para comprar un café en la mañana. Saqué la tarjeta del banco que ya no servía, la observé bajo la luz del farol y sonreí con tristeza. Era solo un pedazo de plástico, sin saldo, sin nombre, sin valor. Como yo me sentía en ese momento. Escuché pasos acercarse. Una mujer de uniforme, una policía, se detuvo frente a mí. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con voz amable. Yo levanté la vista, queriendo responder la verdad, pero la vergüenza fue más fuerte. Estoy esperando a alguien, mentí. Ella asintió y se alejó. Me quedé mirando su figura perderse entre los árboles, y sentí que mi mentira era más digna que la verdad. Esperar a alguien. Sí, en el fondo, seguía esperando que la vida me recordara que aún tenía un lugar. El reloj de la iglesia marcó la medianoche. El viento trajo el aroma de pan recién horneado desde una panadería cerrada al final de la calle. Ese olor me atravesó el alma. Era mi infancia, mi cocina,
mis mañanas con Julián riendo entre harina y azúcar. Me acerqué a la vitrina y observé los pasteles alineados como joyas, detrás de un vidrio impecable. Pensé en cuántas veces hice lo mismo sin cobrar un centavo, solo por amor. Qué ironía, ver mi propio pasado convertido en lujo que ya no podía pagar. El perro me siguió hasta la banca otra vez. Me acurruqué con él y cubrí mis piernas con un suéter viejo. La ciudad dormía, pero yo no podía cerrar los ojos. Había algo dentro de mí que empezaba a moverse, una chispa pequeña, tímida, que no era rabia ni tristeza. Era hambre, sí, pero de vida. Y tal vez también de justicia. Me prometí que esa sería la última noche que dormiría sin esperanza. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo en mí susurraba que lo perdido no siempre se pierde para siempre. Respiré hondo, mirando las luces lejanas de los edificios, esos que alguna vez soñé ver desde un balcón propio. Tal vez el destino tenía un plan distinto para mí, uno que no cabía en una casa con paredes de mármol ni en una cuenta bancaria compartida. Cerré los ojos y recé, no por ellos, sino por mí. Porque por primera vez entendí que la dignidad también se alimenta, y esa noche, aunque vacía, empecé a llenarme. Desperté con el sol quemándome la cara y el sonido de los pájaros mezclándose con el ruido del tráfico. La noche anterior había sido larga, pero el amanecer tenía un color distinto, menos cruel. Me dolía el cuerpo, los huesos, el alma entera, pero al menos estaba viva. Me levanté del banco con las piernas entumidas y caminé sin rumbo, guiada por el olor del café recién hecho. Las panaderías abrían temprano, y el aroma dulce se mezclaba con el polvo de la calle. Miré las vitrinas como quien mira un sueño imposible. Ahí estaban los panés dorados, los croissants brillantes, los pasteles que parecían de oro. ¡Qué ironía! Yo, que sabía amasar la esperanza, ahora no tenía ni para un pedazo de pan. Mis pasos me llevaron hasta una calle que conocía bien. Era el barrio donde vivía mi hermana Lucía. La fachada de su casa seguía igual, flores en las ventanas, una cortina blanca que bailaba con el viento y ese olor a hogar que tanto extrañaba. Dudé en tocar la puerta, la vergüenza me detuvo unos segundos. ¿Cómo explicarle que mi propio hijo me había echado? Pero el hambre pudo más que el orgullo. Toqué suave, casi con miedo, y cuando la puerta se abrió, vi su rostro sorprendido. «Isabel», dijo, y en ese momento, me derrumbé. Lucía me abrazó sin hacer preguntas. Su ropa olía a jabón y a ternura. Me senté en la mesa del comedor, esa misma donde tantas veces habíamos compartido risas. Sobre el mantel de flores había una taza con chocolate caliente y un pan dulce. No pude evitar llorar. «No llores, Isa», me dijo, acariciándome la espalda. «Aquí estás a salvo». Esa frase, tan simple, fue como una transferencia directa a mi alma vacía. Sentí por primera vez que alguien aún creía que valía algo. Y eso, después de tanta humillación, era un lujo que ya no esperaba. Cuando me calmé, le conté todo, las palabras de Carla, el silencio de Julián, la noche en el parque. Lucía me escuchó sin interrumpir. A veces negaba con la cabeza, a veces apretaba los puños. «Esa mujer no tiene corazón», murmuró. Pero yo no quería hablar de odio. «No me importa lo que ella hizo», le dije, «me duele lo que él permitió». Lucía suspiró, y me miró con esos ojos que siempre ven más de lo que digo. «Tú siempre fuiste fuerte. No te vas a quedar así. Tienes manos de creadora. Haz algo con eso». Recordé entonces mis viejas recetas, esas que guardaba en una libreta manchada de harina. Mi pan de anís, el que todos en el vecindario amaban, el mismo que horneaba para los cumpleaños de Julián cuando era niño. Lucía se levantó, buscó una caja de metal y la puso frente a mí. Adentro había harina, azúcar y mi viejo rodillo de madera. «Toma», dijo, «la vida sigue sabiendo a pan cuando una no se rinde». Esa frase me estremeció. Hacía tanto que nadie creía en mí. Pasé el resto del día en su cocina. El olor a masa y levadura llenó el aire, mezclándose con la luz del mediodía. Mis manos temblaban al principio, pero poco a poco recordaron el ritmo, la textura, el calor del horno. Cada vuelta de masa era una memoria. La risa de Julián, el olor del patio mojado, el sonido del pan inflándose en el horno viejo. No tenía dinero, ni propiedades, ni cuentas que proteger,
pero al menos tenía eso, mis manos. Y mis manos sabían crear esperanza. Cuando saqué el primer pan, Lucía me abrazó con lágrimas en los ojos. Esto no es solo pan, Isa. Esto eres tú volviendo a empezar. Sonreí, y por un instante, sentí una paz que creía perdida. Pero en el fondo, también había un miedo que no me dejaba tranquila. No sabía si podría mantenerme sola, ni cómo sobreviviría más allá de esas paredes cálidas. Miré por la ventana, hacia el jardín, y pensé en lo que me esperaba ya afuera. Un mundo caro, indiferente, elegante, donde los pobres sentimientos no cotizan. Esa noche, mientras Lucía dormía, abrí mi vieja libreta y escribí algo con lápiz tembloroso. No necesito dinero. Necesito propósito. Me quedé mirando esa frase como si fuera una oración. Tal vez era hora de dejar de mendigar cariño y empezar a sembrar dignidad. No sabía cómo, pero intuía que mi pan podía ser más que alimento. Podía ser mi voz, mi revancha silenciosa. Antes de dormir, escuché el ruido lejano de un coche lujoso pasar frente a la casa. Las luces se reflejaron en el vidrio de la ventana, como una advertencia del mundo que me había echado. Cerré los ojos, respiré el aroma del pan recién hecho y sonreí con tristeza. Que se queden con sus joyas y sus cuentas de banco, pensé. Yo tengo algo que ellos nunca entenderán, el sabor del amor propio. El amanecer me encontró despierta. Lucía entró a la cocina con café y una sonrisa. Hay una feria este fin de semana, me dijo. Venden pan artesanal, dulces caseros. Deberías ir. Me quedé en silencio. El miedo y la emoción se mezclaron dentro de mí. No sabía si estaba lista para mostrarme otra vez. Pero algo en mi pecho respondió antes que mis labios. Sí, iré. El día de la feria amaneció con un sol radiante que se colaba por las cortinas de la casa de Lucía. No dormí en toda la noche, repasando en mi cabeza las recetas, los pasos, los miedos. Cuando salí, llevaba un canasto con panés envueltos en servilletas bordadas y un corazón que latía como si fuera la primera vez que respiraba. Lucía me acompañó hasta el mercado del barrio, donde las carpas relucían como vitrinas de lujo. Había puestos con decoración dorada, música suave y aromas que parecían sacados de un restaurante elegante. Mis manos temblaban, pero también sentían una fuerza nueva. Monté mi pequeño puesto en un rincón. Era modesto, casi invisible entre tanta elegancia. Las demás vendedoras ofrecían mermeladas con etiquetas finas, pasteles con nombres franceses, panecillos envueltos en papel celofán. Yo solo tenía mis panés dorados, el olor a anís y una sonrisa temerosa. A mi lado, una mujer con un sombrero enorme me preguntó cuánto costaban. Le dije el precio más bajo que se me ocurrió, temiendo que nadie quisiera comprar. Ella me miró con curiosidad y dijo, con ese aroma, debería cobrarlos el doble. A media mañana, la feria estaba llena. Familias enteras con bolsas de diseñador paseaban entre los puestos, probando dulces y tomando fotos. Un grupo de jóvenes se acercó al mío. Una de ellas, con perfume caro y celular en mano, probó un pedazo de pan. Sus ojos se abrieron. «Está delicioso», exclamó. «Puedo grabarte para mis redes». No supe qué responder, solo asentí con timidez. Ella me filmó mientras cortaba el pan y hablaba de cómo lo hacía con amor y paciencia. Jamás imaginé que ese vídeo sería mi puerta de regreso a la vida. Cuando la grabación terminó, más gente comenzó a acercarse. Algunos preguntaban si vendía por encargos, otros querían llevarse varios. El dinero empezó a llenarme el pequeño monedero de tela que Lucía me había regalado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso dulce de la esperanza en mis manos. Mientras contaba los billetes, pensé en cómo todo lo que me arrebataron con gritos y desprecio, la vida me lo devolvía en forma de pan caliente y respeto. Al mediodía, el sol caía fuerte y yo ya no sentía cansancio. Los aromas de la feria se mezclaban: miel, chocolate, flores, azúcar. De pronto, escuché a alguien decir detrás de mí: «¿Quién es la señora del pan que huele a infancia?». Sonreí sin girar. No necesitaba saber quién lo dijo. Era suficiente con sentir que, por fin, alguien me veía sin lástima. Lucía me observaba desde lejos, con lágrimas discretas. Su mirada me decía lo que mis labios no podían. «Lo lograste.
Un empresario, de traje claro y sonrisa amable, se acercó a mi puesto. «Señora, su pan tiene alma», dijo. Le di un pedazo envuelto en papel blanco. Me pidió mi número. Quería contactarme para una exposición gastronómica. Sentí vértigo, miedo, ilusión. Dije que sí, aunque por dentro temblaba. Era como si el universo me estuviera diciendo que aún no era tarde, que todavía podía empezar de nuevo, aunque nadie apostara por mí. Cuando desmonté mi puesto al final del día, el canasto estaba vacío y mis manos olían a harina y a dignidad. Lucía me abrazó con fuerza. «Te lo dije, Isa. La vida no se acaba cuando te echan. Se reinventa». Caminamos juntas por la calle, con las luces de la feria reflejándose en los vidrios de las tiendas. En cada escaparate veía mi reflejo, una mujer cansada, sí, pero también una que había sobrevivido. De regreso a casa, en el camión, conté las monedas una por una. No era mucho, pero cada peso tenía el valor de mis lágrimas secas. Recordé las palabras de Carla, su voz gritando como un látigo. «Mis hijos comen, tú no». Me dolió, pero ya no como antes. Ahora, cada billete que guardaba era una respuesta silenciosa. No con rencor, sino con paz. Porque entendí que la dignidad no se grita, se demuestra. Esa noche, mientras acomodaba los panés que habían sobrado, sentí que mi vida acababa de dar un giro. Aún no sabía hacia dónde me llevaría, pero ya no tenía miedo. Miré mis manos cubiertas de harina, las mismas que un día temblaron de humillación, y supe que estaban listas para construir algo más grande. Tal vez el destino empezaba justo ahí, entre harina, lágrimas y amor propio. ¿Y tú? Si hubieras sido humillado por tu propia familia, ¿volverías a creer en ti mismo tan pronto como lo hice yo? ¿O el miedo te habría detenido antes de intentarlo? Esa semana fue un torbellino. Lucía me despertó una mañana con el celular en la mano, los ojos muy abiertos. «Isa, saliste en internet». La chica del vídeo lo subió a sus redes y ya tiene miles de reproducciones. Pensé que exageraba, pero cuando vi los comentarios, sentí que el corazón se me salía del pecho. Gente desconocida escribía que mi pan les recordaba a sus abuelas, a su infancia, a los olores que ya no existen. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera tocar a tantos. Por primera vez en años, mi nombre estaba asociado a algo bueno. No a la vergüenza, ni a la compasión, sino a la ternura. Los pedidos empezaron a llegar. Me llamaban de distintos lugares de la ciudad, incluso de un hotel boutique que quería probar mis recetas para su desayuno gourmet. Era tan irreal que me costaba creerlo. Con Lucía, improvisamos una pequeña cocina, compramos bandejas nuevas, harina por costales y una báscula digital con el dinero que había ganado en la feria. El olor a pan volvió a llenar la casa, y con él, el sonido de la esperanza. Cada día, al amasar, sentía que reconstruía un pedazo de mí. Una tarde, recibí la visita de un hombre elegante, de traje claro y reloj brillante. Se presentó como Martín Herrera, empresario del sector gastronómico. Me dijo que su esposa había probado mi pan en la feria y que quería ofrecerme un espacio en su tienda gourmet, ubicada en una zona exclusiva de la ciudad. Su voz era amable, su perfume costoso. Me habló de cifras, porcentajes y ganancias posibles. Yo apenas entendía de negocios, pero sabía una cosa: quería hacerlo bien, con dignidad. Le pedí tiempo para pensarlo. Esa noche, Lucía y yo revisamos nuestras cuentas. Teníamos poco, pero lo suficiente para empezar con algo más formal. Decidimos abrir una cuenta en el banco, a mi nombre esta vez. Me temblaban las manos al firmar los documentos. Era como recuperar mi identidad. En esa libreta azul estaban mis ahorros, mi trabajo, mi historia. No mucho dinero, pero sí mi respeto. Ahora sí, Isa, dijo Lucía, sonriendo, esto es tuyo y de nadie más. Sentí que el corazón me ardía, pero de orgullo. El primer día en la tienda gourmet fue como entrar a otro mundo. Las vitrinas de vidrio, los aromas mezclados con música suave, los clientes con ropa de diseñador y bolsos de cuero. Mi pan, colocado entre productos importados, parecía una intrusa humilde, pero llena de alma. Martín me presentó con orgullo. Ella es la señora Isabel Montenegro, creadora del pan de la abuela Isa. Escuchar mi nombre así,
en voz alta, me hizo contener las lágrimas. No por vanidad, sino porque después de tanto silencio, por fin alguien me nombraba con respeto. Los primeros días fueron agotadores. Entre hornos, pedidos y entregas, casi no dormía. Pero había una energía dentro de mí que no se apagaba. Cada cliente que sonreía al probar mi pan era una victoria silenciosa. Me acostumbré al murmullo elegante del lugar, al tintinear de las copas y a las conversaciones llenas de palabras que antes me eran ajenas: transferencia, tarjeta premium, membresía del club privado. No pertenecía a ese mundo, pero tampoco me intimidaba. La dignidad no necesita etiqueta. Martín me propuso registrar la marca. Dijo que pan de la abuela Isa debía tener un nombre legal, una firma. Yo no sabía de leyes ni patentes, pero acepté. Esto le dará valor a su producto, explicó, y yo pensé que el valor ya lo tenía, el de haber nacido del dolor. Firmé los papeles con manos temblorosas, pensando en Julián y Carla, en cómo se reirían si supieran que la mujer que echaron ahora tenía una marca registrada. Sonreí para mis adentros. No por rencor, sino por justicia poética. Los fines de semana, Lucía y yo caminábamos por el parque con una cesta llena de panés que sobraban del día. Los regalábamos a quien los necesitara. El pan sabe mejor cuando se comparte, decía siempre mi hermana. La gente nos sonreía con gratitud, y yo me sentía más rica que todos esos clientes de autos lujosos. Porque el dinero se acaba, pero la bondad se multiplica. Una tarde, mientras acomodaba los panés en la vitrina, vi mi reflejo en el cristal. Llevaba el delantal limpio, el cabello recogido, las manos firmes. No era la misma mujer que salió llorando de aquella casa. Ya no. Ahora tenía algo que ni los gritos ni la humillación pudieron quitarme: mi valor. No sabía que el destino aún guardaba pruebas más duras, ni que el pasado regresaría disfrazado de arrepentimiento. Pero en ese instante, entre el olor del pan y la luz dorada del atardecer, supe que por fin me pertenecía. No tardó mucho en llegar la noticia a oídos de quien menos quería volver a ver. Una mañana, mientras acomodaba los panés recién horneados, Lucía entró a la cocina con un gesto que no supe interpretar. «Isa, alguien te estuvo observando desde el parque». No le di importancia, pensé que era algún curioso. Pero por la tarde, cuando salí a entregar unos pedidos al mercado, la vi. Carla, sentada en una banca, con gafas oscuras y un vestido caro, fingiendo leer una revista. Supe que era ella por el modo en que cruzaba las piernas, con ese aire de quien se cree dueña del mundo. No se acercó. Solo me observó mientras entregaba las bolsas de papel con el logo de pan de la abuela Isa. Su mirada era tan fría como el mármol del piso donde me gritó aquella noche. Sentí un temblor leve en las manos, pero seguí trabajando, sonriendo a los clientes como si nada pasara. La dignidad también se demuestra en silencio. Al pasar junto a mi puesto, fingió hablar por teléfono, pero vi cómo me escaneaba de arriba abajo, como si intentara entender en qué momento dejé de ser su sombra. En el parque había niños jugando, vendedores de flores, parejas tomándose fotos. Todo parecía tan cotidiano, pero para mí era un escenario extraño. La vida seguía, y yo estaba ahí, en medio de ese rumor, con la mujer que me humilló observando cómo salía adelante. No sentí odio, sentí distancia. Esa fue mi victoria. Ya no dolía. El pan se enfriaba en las bandejas, el sol caía dorado sobre los árboles, y yo entendí que uno no siempre necesita gritar para que el mundo lo escuche. Lucía me esperó en casa con café recién hecho. Era ella, ¿verdad?, me preguntó sin rodeos. Asentí. No digas nada, Isa. A veces la vida se encarga sola. Y tenía razón. No hacía falta desearle mal a nadie. El tiempo se encargaba de poner cada piedra en su sitio. Mientras revolvía el azúcar en la taza, pensé en lo que habría sentido Carla al verme así, con un delantal limpio, la cabeza en alto y el respeto de los demás. Quizá por primera vez en su vida, ella se vio pequeña. Esa noche soñé con mi antigua casa. El jardín estaba igual, pero vacío. En la mesa, los cubiertos de plata brillaban sin nadie que los usara. Desperté con una mezcla de nostalgia y alivio. Ya no era mi lugar, y estaba bien. Me vestí con mi blusa blanca, recogí el cabello y fui a abrir la panadería. Afuera, el cielo tenía un color suave, y el olor del pan recién hecho era mi oración matutina.
Si Carla quería verme, que lo hiciera. Ya no tenía nada que esconder. Unos días después, una clienta habitual me contó algo sin saber que me hería. Vi a una mujer rubia, muy elegante, preguntando por usted en la feria. Dijo que quería probar su pan. Sonreí con calma, aunque por dentro sentí un nudo. Así que Carla seguía detrás de mi sombra, curiosa, quizá arrepentida, quizá solo sorprendida. Me pregunté si en su casa, entre sus muebles de diseñador y sus bolsos de cuero, pensaba en la noche que me echó a la calle. Al cerrar el local, conté el dinero del día. No era mucho, pero suficiente para cubrir los gastos y apartar algo para el banco. Guardé los billetes en un sobre y lo escondí entre los libros viejos de Lucía. No por miedo, sino por respeto a lo que ahora valía mi esfuerzo. Recordé cómo Carla presumía su tarjeta de crédito y sus compras en el club privado. Yo tenía mi propio tesoro, la paz de saber que todo lo que tenía lo había ganado con mis manos. Una tarde, la volví a ver. Estaba parada frente al escaparate de la tienda gourmet donde vendía mis panés. No entró, solo miró. Llevaba un vestido color crema y un bolso costoso. Su reflejo se mezclaba con el mío en el vidrio. Durante unos segundos, nuestras miradas se cruzaron. Fue como si el tiempo se detuviera. En sus ojos no vi odio, ni siquiera vergüenza. Vi miedo. El miedo de quien se da cuenta demasiado tarde de que el poder cambia de lugar sin hacer ruido. Esa noche me dormí tranquila. No tenía rencor, solo gratitud. A veces, la vida no necesita venganzas, basta con seguir de pie. Mientras el sueño me vencía, pensé en Julián, en si él sabría que su esposa me había buscado. Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no importaba. Lo que antes me destruyó ahora me hacía más fuerte. No sabía que el destino volvería a ponerla frente a mí, esta vez sin su orgullo de escudo. Pero cuando ese día llegara, yo estaría lista. No sé por qué, pero esa mañana el aire se sentía distinto, más denso. Había algo en el ambiente, una sensación que no supe nombrar hasta que escuché golpear la puerta. Era Julián. Mi corazón dio un salto, como si el tiempo retrocediera de golpe. Lo vi parado ahí, con su traje de oficina, el mismo que siempre olía a perfume caro y a distancia emocional. «Puedo pasar, mamá», dijo, bajando la mirada. Asentí sin palabras. No lo veía desde la noche que Carla me echó de la casa, y su voz, aunque suave, traía ecos de aquel silencio que me partió el alma. Entró con paso inseguro, como si el suelo le pesara. La panadería olía a vainilla y pan recién hecho, y por un momento, pensé que eso le devolvería algún recuerdo. Observó el lugar con detenimiento, las repisas de madera, las cortinas limpias, las tazas sobre la mesa. «Te va bien», dijo, con una sonrisa tensa. «Muy bien». Yo solo respondí con un leve movimiento de cabeza. Me ofreció un café, y nos sentamos frente a frente, como dos desconocidos con la misma sangre. Había tanto que decir, pero el aire se llenó de un silencio espeso, casi elegante en su incomodidad. Julián jugaba con su reloj de pulsera. Siempre hacía eso cuando mentía o estaba nervioso. «Vine porque quería verte, mamá. Escuché de tu panadería. Todo mundo habla de ti». Su tono era amable, pero algo en sus palabras sonaba ensayado, como si las hubiera practicado frente a un espejo. Le ofrecí un trozo de pan caliente. «Toma», le dije. «Todavía sé cocinar». Sonrió, pero no probó bocado. Miraba el mantel, los cuadros, el frasco con las flores frescas. Creo que estaba reconociendo todo lo que nunca miró de verdad. Intentó romper el silencio con comentarios superficiales. Carla también lo vio, el vídeo de la feria. Se sorprendió. Me limité a asentir. No quería hablar de ella, ni de su asombro. Había heridas que no necesitaban aire, solo distancia. «Nos va bien, ¿sabes? Estoy en una nueva empresa. Mejor salario, beneficios, tarjeta de crédito corporativa». Lo escuchaba sin interrumpir, observando cómo su voz buscaba validación. Todo eso, ese mundo de trajes caros y cenas en restaurantes lujosos, era lo único que le quedaba. Pero por dentro, lo noté vacío. Cuando intentó darme un sobre con dinero, sentí un escalofrío. «Es para ti, mamá».
Quiero ayudarte. Lo dejé sobre la mesa sin tocarlo. No necesito tu limosna, Julián. Necesito tu respeto. La frase salió sola, sin rencor, sin rabia. Solo verdad. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo el orgullo se desmoronaba detrás de esa fachada impecable. Él bajó la cabeza, avergonzado. Por primera vez, no era mi hijo el que me miraba, era un hombre aprendiendo lo que nunca entendió. Le hablé del trabajo, de cómo Lucía me ayudaba, de las mujeres mayores que empezaban a venir a aprender a hornear. No presumía, solo compartía. Él escuchaba en silencio, como un niño castigado. Nunca pensé que, murmuró, pero no terminó la frase. Que podría salir adelante, completé yo. Asintió. Sí. Nos quedamos así, en ese instante suspendido donde las palabras sobran y las culpas pesan. Antes de irse, se levantó y me abrazó. Fue un gesto breve, torpe, pero sincero. Perdón, mamá, susurró. No respondí. No porque no lo sintiera, sino porque el perdón no se da, se demuestra. Lo acompañé hasta la puerta y lo vi alejarse, caminando despacio, con las manos en los bolsillos. Pensé en el niño que fue, en cómo me decía mamita cuando tenía miedo. Quise creer que algo de ese niño todavía vivía dentro de él. Esa noche conté el dinero de la caja, como todos los días. No era mucho, pero era mío. No dependía de transferencias, ni de cuentas conjuntas, ni de favores. Era el fruto de mis manos y de mi paz. Me acosté con el alma liviana, aunque una parte de mí seguía ardiendo. No por dolor, sino por amor que no se apaga. Tal vez el destino aún tenía planes con ese hijo que un día me olvidó entre paredes de mármol y orgullo. Al día siguiente, mientras abría la panadería, noté algo en la puerta. Una rosa blanca, envuelta en papel fino, con una nota que decía, «Gracias por no rendirte». La tomé entre mis manos y sonreí. Tal vez los silencios caros también pueden tener redención. Y por primera vez en mucho tiempo, le di gracias al cielo por haberme sacado de donde ya no pertenecía. Nunca imaginé que mi nombre llegaría tan lejos. Una tarde, Martín, el empresario que creyó en mí desde la feria, me llamó con emoción. «Isabel, la han invitado al Festival Gastronómico Nacional. Es en el Hotel Imperial, 5 estrellas. Van chefs de todo el país». Me quedé muda. Pensé que era una broma. Pero no, me entregó una carta con el logo dorado del evento y mi nombre impreso en letras elegantes. Isabel Montenegro, pan de la abuela Isa. Sentí un temblor en el pecho. No era solo un reconocimiento, era un espejo donde por fin podía ver lo que me había convertido. El día del evento me vestí con mi mejor blusa blanca, planchada con cuidado. Lucía insistió en prestarme un collar de perlas que había guardado toda su vida. «Para que brilles sin perder tu esencia», dijo. En el taxi, mientras la ciudad pasaba como un río de luces, pensé en todas las veces que caminé con miedo, en las noches frías, en los días sin rumbo. Ahora iba rumbo a un hotel donde las paredes estaban cubiertas de mármol y los empleados hablaban en voz baja, como si el lujo exigiera silencio. Al entrar al vestíbulo, el aire olía a flores frescas y perfume caro. El suelo reflejaba los tacones de las mujeres que cruzaban con vestidos de diseñador. Vi a los chefs acomodando sus platillos en mesas cubiertas con manteles de lino. Mi espacio era pequeño, pero el aroma de mi pan llenaba la sala como una melodía cálida. Al colocar mis bandejas, sentí que mi historia también se servía ahí, entre el cristal y las luces. No tenía un nombre famoso ni una marca de restaurante, pero tenía algo que ellos no: alma. Martín me presentó ante el público. Ella es Isabel Montenegro, creadora de un pan que rescata la memoria. Escuchar aplausos fue algo indescriptible. Cerré los ojos un segundo y vi mi pasado: la banca del parque, la noche fría, el perro que me acompañó, la vergüenza convertida en fuego. Abrí los ojos y sonreí. Los aplausos no me pertenecían, eran para cada mujer que alguna vez fue callada. En ese instante, entendí que la dignidad también puede oler a pan. Entre la multitud, vi algo que me congeló el alma. Carla. Estaba al fondo del salón, con un vestido rojo y un bolso caro colgado del brazo. Su expresión era una mezcla de sorpresa y orgullo herido. Por un momento, creí que se acercaría,
pero no lo hizo. Solo me observó desde lejos, igual que en el parque. Sentí un leve temblor, pero no de miedo. Era la vida poniéndome frente al pasado, ahora desde otro ángulo. Ella en su silencio, yo en mi verdad. Cuando terminó la presentación, la gente se acercó a probar el pan. Escuchaba palabras que nunca imaginé dirigidas a mí: exquisito, auténtico, único. Una periodista se me acercó y preguntó: ¿qué siente al compartir su receta en un lugar tan lujoso? La miré con calma. El lujo no está en el lugar, respondí. Está en poder mirar atrás sin vergüenza. Ella sonrió y me pidió una foto. La tomamos frente a una mesa llena de copas de cristal. Detrás, el reflejo de Carla en un espejo me recordó que el pasado aún respiraba. Al terminar, me quedé unos minutos sola en la terraza del hotel. Desde ahí se veía la ciudad iluminada, los autos moviéndose como luciérnagas. Respiré hondo, saboreando el aire fresco. Pensé en Julián, en si estaría orgulloso o avergonzado. Pensé en mí, en la mujer que renació sin permiso de nadie. En ese momento, no necesitaba más. Ni dinero, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo esa paz que no se compra. De regreso a casa, el taxi cruzó por las avenidas del centro, llenas de vitrinas y anuncios luminosos. Me quedé mirando las luces pasar, pensando que la vida no siempre se gana con gritos, sino con silencios bien vividos. Cuando llegué, Lucía me esperaba despierta con chocolate caliente. Le conté todo, y al final, ambas reímos hasta llorar. Esa noche, el cansancio me supo a gloria. El pan seguía enfriándose en la mesa, y el olor llenaba la casa como un recordatorio de que los milagros se hornean lento. Antes de dormir, miré mis manos cubiertas de harina. Pensé en todo lo que esas manos habían soportado: rechazo, soledad, desprecio. Y aún así, seguían creando belleza. Cerré los ojos y murmuré una promesa para mí misma: nunca volver a agachar la cabeza por amor. Y si algún día la vida volvía a probarme, sabría que ya no tenía nada que perder. ¿Y tú? Si el destino te pusiera frente a quien te humilló, justo cuando alcanzas lo que soñaste, ¿te quedarías callado o devolverías la mirada con la misma calma que yo? 2 semanas después del evento, la vida volvió a su ritmo. Las mañanas olían a pan caliente y café recién colado, y cada cliente que entraba a la panadería traía un pedacito de historia consigo. Pero un martes, cuando el sol apenas empezaba a subir, escuché el timbre de la puerta. Al levantar la vista, la vi. Carla. De pie, con un vestido beige impecable, joyas discretas y ese mismo perfume caro que solía llenar la casa cuando aún vivía con ellos. Por un instante, el aire se detuvo. «Hola, Isabel», dijo, fingiendo una voz tranquila, pero sus manos delataban el temblor. Me tomó segundos encontrar la voz. «Buenos días». No la invité a pasar, simplemente esperé. Ella miró alrededor con una mezcla de sorpresa y orgullo herido. «No sabía que habías logrado tanto», dijo, recorriendo con la mirada las estanterías llenas de pan envuelto en papel dorado. «Te va bien, ¿verdad?». Respondí sin emoción: «Me va en paz, que no es lo mismo, pero vale más». Se removió incómoda. En su bolso de cuero asomaba un teléfono nuevo, con una carcasa brillante. Pero detrás de ese brillo, su rostro tenía algo que no recordaba: cansancio. Pidió un café y un panecillo. La serví como a cualquier cliente. Mientras comía, hablaba de banalidades: un viaje a la playa, la nueva agencia donde trabajaba, lo complicado que era mantener los gastos del coche. Todo sonaba vacío, como una lista recitada para llenar el silencio. «Vi tu entrevista», soltó de pronto. «Hablas muy bien. No pensé que fueras tan inteligente». Sonreí apenas. Las palabras se aprenden cuando ya no queda nada que perder. El golpe fue suave, pero certero. No buscaba herirla, solo poner las cosas donde debían estar. «Julián está bien», añadió, cambiando de tema. «Aunque trabaja demasiado. La vida allá afuera no es fácil, ¿sabes?». Asentí. Quise decirle que lo sabía, que lo aprendí en carne viva, pero no hacía falta. «Debe ser difícil para ti estar lejos de los niños», insinuó, buscando tocar algo de mi compasión. «A veces los extraño», respondí,
pero prefiero la distancia al desprecio. Sus ojos bajaron, y el sonido de la cucharita contra la taza se volvió un eco incómodo. Hubo un silencio largo, de esos que queman. Ella lo rompió con una sonrisa forzada. No vine por pelea, Isabel. Vine a verte. A entender cómo lo hiciste. Porque la verdad, hizo una pausa, no pensé que podría salir de eso. Me quedé mirándola, con una calma que a mí misma me sorprendía. Yo tampoco lo pensé, dije, hasta que dejé de esperar que alguien más me salvara. Su respiración se entrecortó, como si mis palabras la desnudaran. Ese era el lujo que ahora me pertenecía, poder decir la verdad sin miedo. Pagó el café con una tarjeta de crédito dorada, aunque supe por su mirada que el dinero ya no le alcanzaba como antes. Agradecí sin rencor. Tu pan sigue siendo bueno, dijo al levantarse. Pero yo ya no lo merezco, ¿verdad? La miré con serenidad. El pan no juzga, Carla. Pero no todos saben digerir la vergüenza. Me dio la espalda sin responder. Caminó hacia la puerta con la misma elegancia con la que un día me humilló, pero ahora, cada paso sonaba vacío, hueco, sin fuerza. Cuando salió, me quedé observando su reflejo en el vidrio. Su figura se alejaba entre el ruido del tráfico y las sombras del atardecer. Por un segundo, sentí compasión. No por ella, sino por la mujer que yo había sido cuando todavía creía que valía menos. A veces, el castigo más duro no es perderlo todo, sino darse cuenta de lo que nunca se tuvo. Y Carla, por dentro, estaba tan quebrada como yo estuve una vez. Esa noche, al cerrar la panadería, conté las ganancias del día. No era mucho, pero suficiente. Guardé el dinero en la caja fuerte que Martín me ayudó a comprar y encendí una vela junto a la foto de mi esposo. Lo logré, le susurré. Y sin pisar a nadie. El aroma a pan recién hecho llenó el cuarto, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Pensé en Julián, en los niños, en todo lo que aún podía cambiar. La vida seguía, pero esta vez, a mi ritmo. Mientras lavaba las bandejas, recordé la mirada de Carla, esa mezcla de orgullo y derrota. Y comprendí que no hay lujo más grande que mirar al pasado sin temblar. No sabía lo que vendría después, pero algo en el aire me decía que las pruebas aún no habían terminado. Cerré la puerta, apagué las luces y me quedé unos segundos en la oscuridad, escuchando mi respiración tranquila. Porque cuando la dignidad regresa, ya no hay miedo que la apague. Después de aquella visita, algo en mí cambió. No sé si fue el silencio que dejó Carla al marcharse o la calma que me envolvió después, pero sentí la necesidad de empezar de nuevo. Mi panadería crecía, los pedidos aumentaban, y Martín me propuso abrir un espacio propio, un taller donde pudiera enseñar a otras mujeres. Tienes talento, Isa, me dijo, pero lo que más tienes es historia. Sus palabras me tocaron el alma. Acepté, no por ambición, sino por gratitud. Era hora de devolverle a la vida un poco de lo que me había quitado. Con Lucía, encontramos un pequeño local en una calle tranquila. Las paredes eran de color crema, con grandes ventanas que dejaban pasar la luz de la tarde. No era un lugar lujoso, pero lo transformamos con cariño. Compramos muebles de madera clara, cortinas de lino y una cafetera nueva. Pagué todo con mis ahorros del banco, cada peso ganado con esfuerzo. Cuando vi el recibo en mis manos, sentí algo parecido al orgullo. Esa era mi inversión, no en dinero, sino en esperanza. El día de la inauguración, las vecinas llegaron con flores y abrazos. Algunas trajeron pasteles, otras solo palabras. Nunca pensé que llegaría a ver algo así, dijo una señora mayor, con lágrimas en los ojos. Usted nos inspira. No supe qué responder. Agradecí con el corazón apretado. En la pared principal, colgué una fotografía en blanco y negro de mi antigua cocina, aquella donde todo empezó. No la puse por nostalgia, sino para recordar que de los lugares más humildes nacen las cosas más verdaderas. Martín me ayudó con los detalles técnicos, permisos, contratos, facturas. Él hablaba de porcentajes y proyecciones, yo, de harina y calor de horno. A veces me sentía perdida entre tanta terminología financiera, pero me repetía que no había marcha atrás. Cada firma, cada papel, era una declaración silenciosa de independencia.
Ya no era la mujer que pedía permiso ni la que esperaba aprobación. Era dueña de mis decisiones, de mi trabajo, de mi nombre. El primer taller fue un caos hermoso. 6 mujeres mayores llegaron con mandiles y miedo. «Yo nunca he cocinado bien», me dijo una de ellas. «Yo tampoco, al principio», le respondí. Rieron, y el hielo se rompió. Pronto, el olor a masa y azúcar llenó el lugar. Les enseñé a amasar despacio, a dejar que el pan respirara. «El secreto no está en la receta», les dije, «sino en las manos que creen». Ver sus sonrisas me hizo sentir más rica que cualquier mujer con joyas o tarjetas de crédito. Con el tiempo, los vecinos empezaron a llamar al taller la cocina nueva. El nombre surgió solo, como una promesa. Allí no se trataba de panés ni ganancias, sino de reconstrucción. Cada mujer que entraba traía una historia rota y salía con un pedazo de sí misma reparado. Lucía decía que el lugar tenía alma, y yo le creía. Tal vez el lujo verdadero no está en los objetos, sino en la capacidad de sanar y compartir. Una tarde, mientras guardaba los utensilios, vi entrar a un hombre joven con un ramo de girasoles. «Mi mamá le manda esto», dijo. Era el hijo de una de las alumnas. Dice que nunca la vi tan feliz. Tomé las flores y me quedé en silencio. Había algo sagrado en ese gesto. No era dinero, pero valía más. Lo coloqué junto al cuadro viejo y pensé que el amor también florece cuando una se atreve a empezar de cero. Esa noche, al cerrar, conté la ganancia del día. No era mucha, pero cada billete olía a esfuerzo limpio. Guardé el dinero en una cajita de metal y lo coloqué sobre la repisa. Luego apagué las luces y me quedé un momento mirando el reflejo de la calle en el vidrio. Recordé mi primera noche en aquel banco, el frío en los huesos, la soledad. Ahora estaba rodeada de vida, de risas, de olor a pan. Entendí que la dignidad no se conquista, se cultiva. Antes de dormir, escribí en mi libreta: «No necesito una casa con mármol ni un apellido que impresione. Solo quiero seguir amasando lo que soy». Cerré los ojos con esa frase en la cabeza. No sabía que los vientos estaban por cambiar de nuevo, ni que la vida, una vez más, me pondría frente a mis heridas. Pero esa noche dormí tranquila. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Sabiendo que lo que se construye con amor, el tiempo no lo derrumba. El otoño llegó sin aviso, tiñendo las calles de un color melancólico. La panadería seguía viva, pero mi corazón empezaba a sentir un peso extraño, como si algo se acercara desde lejos. Una tarde, mientras sacaba las bandejas del horno, escuché la puerta abrirse. Al mirar, lo vi. Julián. Sin traje, sin corbata, sin brillo. Traía el rostro cansado, la camisa arrugada y un silencio que lo envolvía todo. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí, dejando la espátula a un lado. El aire olía a pan recién hecho, pero también a pasado. Se sentó en la misma mesa donde, meses atrás, rechazó mi perdón sin palabras. Ahora, sus manos temblaban. «Perdí el trabajo», dijo con la voz apagada. «La empresa quebró, nos despidieron a todos». No supe qué decir. Lo observé un instante. El hombre que un día presumió su salario y su tarjeta de crédito dorada ahora tenía los ojos de un niño que no sabía cómo pedir ayuda. «Todo se vino abajo, mamá», murmuró. «Carla está desesperada». Quise abrazarlo, pero algo me detuvo. No era rencor, era precaución. Había aprendido que la compasión no siempre debe correr más rápido que la memoria. «¿Y los niños?», pregunté. «Bien, por ahora. Pero ya no alcanza para mucho. Estamos pensando en vender el coche». Su voz se quebró. Miré sus manos vacías sobre la mesa y un pensamiento me golpeó. Así como yo, también él había perdido su poder cuando perdió su soberbia. Tal vez la vida no castiga, solo enseña con espejo. Me pidió perdón otra vez, pero esta vez sin palabras. Lo hizo con la mirada. En ella vi miedo, culpa y un amor que, aunque torpe,
Seguía ahí. Carla no quiso venir, dijo, le da vergüenza. No respondí. No quería escuchar su nombre. Solo serví 2 tazas de café y un pedazo de pan. Come, le dije, todavía sé compartir. Las lágrimas se le escaparon. Lo dejé llorar. El silencio entre nosotros fue largo, pero no incómodo. Había grietas, sí, pero también un puente invisible que empezaba a formarse. Después de un rato, me contó que intentó conseguir otro empleo, sin éxito. Que las cuentas del banco estaban vacías, que la renta del departamento se había atrasado, que las tarjetas ya no pasaban. El lujo se va más rápido de lo que llega, dijo con amargura. Lo escuché sin interrumpir. En su voz había una humildad nueva, una que antes no conocía. Por primera vez, Julián no hablaba desde la defensa, sino desde el despojo. Y aunque dolía verlo así, algo dentro de mí se ablandó. Le di un pequeño sobre con dinero. No es mucho, le dije, pero al menos podrán comer algo esta semana. Lo rechazó al principio, con orgullo. No puedo aceptarlo, mamá. Lo miré fijo. A veces aceptar ayuda también es un acto de dignidad. Tomó el sobre con las manos temblorosas. No te imaginas lo que esto significa, susurró. Sí lo imagino, hijo, respondí, porque yo también estuve ahí. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez, no hubo vergüenza, solo verdad. Cuando se fue, el silencio volvió a llenar el lugar, pero no era el mismo de antes. Era un silencio con grietas por donde entraba la luz. Lavé las tazas despacio, escuchando el goteo del agua caer en el fregadero. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer. Pensé en la ironía de la vida. Un día me echaron de una casa con mármol y espejos. Ahora, ellos dormían con miedo al desalojo. No me alegré por eso. La justicia del tiempo no se celebra, se observa en silencio. Esa noche, Lucía me encontró pensativa. ¿Volvió tu hijo?, preguntó. Asentí. ¿Y cómo te sientes? Me quedé callada un momento. En paz, respondí. A veces las heridas no se cierran con abrazos, sino con silencios que ya no duelen. Ella me abrazó y dijo algo que no olvidaré. La vida siempre vuelve a tocar donde dolió, pero esta vez tú ya no sangras. Y tenía razón. Había aprendido a no confundir perdón con olvido. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí una sola frase. El silencio también tiene precio, pero el mío se paga con respeto. Cerré la tapa con cuidado y apagué la luz. No sabía lo que me esperaba, pero intuía que el destino aún no había terminado conmigo. Afuera, la luna se reflejaba en el vidrio del escaparate, y por primera vez en mucho tiempo, su brillo no me hizo sentir sola. Pasaron solo unas semanas desde que Julián vino a verme. No supe de ellos hasta que una tarde, al revisar el teléfono, encontré un mensaje con su nombre. Mamá, necesito hablar contigo. Sentí un nudo en el estómago. Lo llamé de inmediato, pero fue Carla quien contestó. Su voz sonaba cansada, apagada, como si se hubiera deslavado con los días. No sé por dónde empezar, dijo, todo se vino abajo. Me explicó que Julián no encontraba empleo, que habían agotado los ahorros, que las cuentas del banco estaban vacías. No quiero que nos juzgues, murmuró. Solo, ora por nosotros. Esa noche no pude dormir. No por rencor, sino por el peso de los recuerdos. Pensé en aquella casa que una vez fue mía también, en los muebles caros, las cortinas de seda, el comedor de mármol. Todo eso debía seguir ahí, pero sin vida, sin alma. Al día siguiente, Lucía me acompañó hasta su calle. Cuando vi la fachada, algo dentro de mí se rompió. Las luces estaban apagadas, y el jardín, antes tan cuidado, tenía la hierba crecida. Llamé al timbre, y nadie respondió. En la puerta, una notificación del banco, aviso de embargo. Un vecino se acercó. ¿Busca a la familia de Julián?, preguntó. Asentí. Se fueron hace unos días. Creo que al departamento que rentaban antes. Le di las gracias y me quedé unos segundos mirando aquella casa vacía. En las ventanas aún colgaban las cortinas elegantes que Carla presumía, pero ya sin brillo. Pensé en la fragilidad de los lujos, en cómo un simple papel del banco podía borrar años de apariencias.
El viento movía las hojas secas del jardín, y en ese sonido encontré una especie de justicia triste. Esa tarde, Julián apareció en la panadería. No traía traje, ni reloj, ni perfume. Solo un cansancio que se veía en los hombros. «Nos quedamos sin nada», dijo, con la voz quebrada. «Carla está desesperada. No sé qué hacer». Me contó que el departamento donde estaban tenía aviso de desalojo, que el coche se había vendido para pagar deudas, que las tarjetas estaban canceladas. Lo escuché en silencio, como quien reconoce un camino que ya recorrió. «El dinero se va, hijo», respondí, «pero lo que duele no es perderlo, sino darse cuenta de que no se tiene a quien abrazar cuando se va». Julián me pidió perdón otra vez. No con palabras, sino con lágrimas. Me habló de los niños, de cómo Carla intentaba mantener la compostura frente a ellos. Dice que es temporal, pero yo sé que no. Lo abracé. Sentí su cuerpo temblar, el mismo cuerpo que un día me dio la espalda cuando lo necesité. «No te preocupes, hijo», susurré, «todo lo que cae también enseña». Lo vi salir, encorvado, caminando por la calle con las manos vacías, y pensé que el orgullo pesa más que la pobreza. Esa noche soñé con Carla. La vi sentada en el suelo, rodeada de cajas, con los niños dormidos a su lado. Desperté con el corazón apretado. No era venganza lo que sentía, era compasión. El alma se me encogió al imaginar su desesperación. Recordé sus palabras, sus gritos, su desprecio, y aún así, no pude alegrarme. Tal vez porque, cuando se ha tocado el fondo, una aprende que el perdón también es una forma de liberarse del pasado. Los días siguientes fueron tranquilos, pero mi mente seguía inquieta. Cada vez que amasaba el pan, pensaba en ellos, en cómo el lujo se había ido, dejándolos vacíos por dentro. Me di cuenta de que el dinero solo brilla cuando hay amor que lo sostiene. Sin eso, las casas se vuelven frías, los coches inútiles, los bolsos de diseñador meras máscaras. Tal vez por eso, al final, el lujo sin alma termina oliendo a soledad. Una tarde, mientras cerraba el local, recibí un sobre. Era una carta de Julián, escrita con su letra desordenada. «Mamá, gracias por no decir, te lo dije. No sé qué será de nosotros, pero te juro que ahora entiendo todo. Si algún día puedes, ven a vernos». Doblé el papel con cuidado, lo guardé en mi bolsillo y me quedé mirando la calle vacía. Las luces de los coches se reflejaban en el vidrio del escaparate, y pensé que la vida, incluso cuando duele, todavía sabe enseñar. Cerré la puerta, apagué las luces y respiré profundo. No sabía si volvería a verlos pronto, pero algo en mi pecho me decía que debía hacerlo. No por justicia, sino por compasión. Tal vez la vida me había dado una nueva oportunidad, no para ganar, sino para sanar. Miré mis manos cubiertas de harina y sonreí. Sí, volvería. No por ellos, sino por los niños, porque ninguna culpa debería heredar el hambre. ¿Y tú? Si la vida te pusiera frente a quienes te humillaron y ahora sufren lo mismo que te hicieron pasar, ¿les tenderías la mano o dejarías que el tiempo cobrara la deuda? Era una mañana cualquiera, de esas en las que el olor a pan recién hecho llena cada rincón como una bendición silenciosa. Estaba acomodando las bandejas cuando sonó el teléfono. El número no me era familiar, pero contesté. Al otro lado, una voz infantil, temblorosa, dijo mi nombre. «Abuela, soy yo, Tomás». Sentí que el corazón se me detenía. «Mamá está triste, y no tenemos que desayunar». La voz se quebró. «Papá salió a buscar trabajo, pero lleva 3 días sin regresar». Por un instante, el tiempo se detuvo. Todo el ruido de la calle se apagó, y solo escuché la respiración entrecortada de mi nieto. No supe qué responder. Cerré los ojos y me apoyé en la mesa. «¿Dónde están, hijo?», pregunté con voz baja. Me dio una dirección que reconocí, el departamento pequeño donde Julián y Carla vivieron al casarse. Cuando colgó, sentí las manos frías. Lucía entró y me vio pálida. «¿Qué pasó, Isa?». Le conté, y ella suspiró con un gesto que mezclaba ternura y advertencia. «Piénsalo bien. No olvides lo que te hicieron». Asentí, pero el corazón ya había decidido. El rencor no alimenta.
Empaqué una cesta con pan caliente, leche y frutas. Cada pieza la coloqué con cuidado, como si fuera un acto sagrado. No era limosna, era amor. Mientras la tapaba con un mantel blanco, recordé las veces que Carla me humilló por comer un trozo de pan. Qué curioso, la vida da vueltas, y ahora era yo quien llevaba pan a su puerta. No con orgullo, sino con compasión. Porque a veces, el perdón no se da por el otro, sino por uno mismo. Lucía quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara. Necesitaba hacerlo sola. Caminé hasta la parada del autobús con la cesta entre los brazos, sintiendo su calor a través del mantel. La ciudad parecía más gris que de costumbre. Los escaparates brillaban con bolsas de diseñador y zapatos caros, recordándome que el lujo sin alma siempre termina vacío. Subí al camión, observando por la ventana cómo la gente seguía su vida sin notar la historia que se cocinaba en silencio. Cuando llegué al edificio, el portero apenas me reconoció. «¿Viene a ver a los Montenegro?», preguntó con curiosidad. Asentí. Subí los 3 pisos a pie, con el corazón golpeando fuerte. Frente a la puerta, dudé. No sabía si tocar o dejar la cesta y marcharme. Pero el destino decidió por mí. La puerta se abrió lentamente. Carla estaba ahí. Su rostro, antes maquillado y altivo, era ahora una sombra. Ojeras profundas, cabello desordenado, bata vieja. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabel. Por un segundo, ninguna habló. Ella me miraba con una mezcla de vergüenza y alivio. Los niños corrieron desde el fondo del pasillo. «Abuela», gritaron, abrazándome con fuerza. Sentí sus brazos delgados rodearme, y el mundo entero se detuvo. Carla intentó decir algo, pero la voz no le salía. Le extendí la cesta sin palabras. «Traje pan», murmuré. «Para los niños». Ella la tomó temblando, y de sus labios salió apenas un suspiro. «Gracias». Entré al departamento. Las paredes tenían manchas de humedad, la mesa estaba vacía y el refrigerador, casi sin nada. Me senté un momento, mirando alrededor. Era difícil creer que ahí vivían las mismas personas que un día me echaron por comer demasiado. La ironía dolía, pero no como antes. Esta vez, no había rabia, solo tristeza. Les serví leche y pan a los niños. Carla los observaba en silencio, con lágrimas cayendo sin ruido. «Julián no tarda», dijo, limpiándose la cara con la manga. «Ha buscado trabajo en todas partes». Le creí. La desesperación en su voz no podía fingirse. Quise decirle muchas cosas, pero el silencio fue mi mejor respuesta. En él cabían los años, los errores, la vida entera. A veces, el perdón no necesita palabras, solo presencia. Y esa tarde, mi presencia bastaba. Antes de irme, acaricié la cabeza de los niños y miré a Carla una última vez. «Cuídalos. El hambre no distingue culpas». Ella asintió, temblando. Salí sin mirar atrás, con el corazón pesado pero en paz. Afuera, el cielo nublado parecía entenderlo todo. Caminé de regreso con paso lento, sintiendo que, por fin, algo dentro de mí se había cerrado sin romperse. Porque en la vida, los milagros no siempre llegan del cielo. A veces, llegan con olor a pan y a lágrimas. Volví a ese departamento 2 días después. No podía quedarme con la imagen de mis nietos comiendo despacio, como si temieran que se acabara el pan. Llevaba otra cesta, esta vez con sopa, verduras y un poco de dinero envuelto en un sobre. Cuando toqué la puerta, nadie respondió. Escuché pasos lentos y el sonido del cerrojo girando. Carla apareció. Su rostro estaba aún más demacrado, los labios resecos, los ojos hinchados. Llevaba la misma bata de seda que un día usó para echarme de su casa, ahora manchada y sin brillo. «Isabel», dijo apenas. Su voz era un hilo roto. Entré sin esperar invitación. Los niños dormían en el sofá, tapados con una cobija vieja. En la mesa había restos de pan duro y una jarra con agua. El aire olía a tristeza. Carla se apoyó contra la pared y empezó a llorar. «Ya no puedo más», susurró. «He hecho todo mal. Todo». No supe qué decir.
Puse la cesta sobre la mesa y abrí los recipientes. «Come algo», murmuré. «Después hablamos». Ella negó con la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. «No merezco que estés aquí». Me quedé mirándola en silencio. Su orgullo, ese mismo que un día me hirió, se había desmoronado. «Mereces seguir viviendo, aunque hayas fallado», dije despacio. «Eso ya es suficiente castigo». Ella levantó la vista, con lágrimas que parecían pesarle más que el hambre. «No lo entiendes, Isabel», dijo, temblando. «He perdido todo. La casa, el coche, las joyas. Hasta mis amigas dejaron de contestar. Nadie quiere saber de nosotros. Nos quedamos sin nada». Su voz se quebró. «Y tú sigues de pie». Quise tocar su hombro, pero se apartó. «No me toques», dijo entre sollozos. «No después de lo que te hice». La observé unos segundos. Estaba rota, pero no por la pobreza, sino por la vergüenza. El silencio entre nosotras se volvió denso, casi sagrado. Me acerqué y dejé el sobre junto a la sopa caliente. «No vine a recordarte lo que pasó. Vine porque hay niños que necesitan comer. Y porque una parte de mí no sabe odiar». Carla cayó de rodillas. Las lágrimas caían sobre el suelo como gotas de sal. «Perdón, señora, ayúdenos», gritó con una voz que venía desde el fondo del alma. Esa frase resonó en mi pecho como un eco del pasado, la misma noche en que me gritó lo contrario. «Mis hijos comen, tú no». Ahora era ella quien suplicaba. Me quedé inmóvil, mirando cómo la vida completaba su círculo sin crueldad, solo con verdad. Me agaché y la ayudé a ponerse de pie. «No te arrodilles más», dije con voz firme. «Ya sufriste suficiente». Le limpié las lágrimas con un pañuelo y la abracé sin palabras. Su cuerpo temblaba, pero se dejó sostener. «No te estoy perdonando, Carla», susurré. «Te estoy liberando». Ella sollozó en silencio, con los ojos cerrados, como si ese abrazo fuera el primer respiro después de un naufragio. Los niños se despertaron. Me miraron con sonrisas somnolientas. Les serví la sopa y los vi comer con la calma que solo da el amor. Carla los observaba, enmudecida, como si no entendiera cómo un gesto tan simple podía significar tanto. «Siempre pensaste que el amor se compraba con cosas», le dije, sin dureza. «Pero el amor real se amasa, se cuece lento, se da sin esperar nada». Ella asintió, con los ojos hinchados, sin atreverse a hablar. Antes de irme, les dejé pan fresco y un frasco de miel. «Vendré en unos días», prometí. Carla me tomó la mano, temblando. «Gracias», murmuró. «No sé cómo pagar esto». Le sonreí con suavidad. «No se paga, se honra». Caminé hacia la puerta y antes de salir, miré una última vez el interior del departamento. No vi pobreza, vi aprendizaje. Había dolor, sí, pero también una semilla de humildad brotando. Bajé las escaleras despacio. En cada paso, sentía la carga del pasado desvanecerse. Afuera, el cielo estaba nublado, pero no gris. Tenía un tono cálido, como de despedida. No sabía si volvería pronto, pero esa tarde comprendí algo que me acompañaría para siempre. No hay justicia más profunda que la compasión. Y, por primera vez, sentí que el alma respiraba ligera, sin rencor ni culpa, solo con la certeza de haber hecho lo correcto. Regresé a ese departamento una semana después. Había algo en mi pecho que no me dejaba en paz. No era lástima, era responsabilidad. La vida, cuando te da la oportunidad de sanar, también te exige hacerlo. Al llegar, la puerta se abrió antes de tocar. Julián estaba ahí. Sus ojos, hinchados de cansancio, brillaron al verme. «Mamá», apenas pudo decirlo. Detrás de él, Carla aparecía con el cabello recogido y una blusa limpia, aunque vieja. Había orden en el caos. Las paredes seguían grises, pero el ambiente ya no olía a derrota. Olía a esperanza. Traía conmigo una canasta llena de pan recién horneado. Lo coloqué sobre la mesa con calma, sin decir palabra. Los niños corrieron a abrazarme. «Huele a tu pan, abuela», dijo Tomás, sonriendo con la inocencia que solo tienen los que no saben de culpas.
Le serví leche caliente y corté el pan en rebanadas iguales. Carla me observaba desde el rincón, con las manos entrelazadas. No se atrevía a sentarse. «Siéntate», le dije, sin mirarla. Dudó unos segundos y obedeció. Julián también se sentó, en silencio. Durante un largo rato, solo se escuchó el sonido de los niños comiendo. Nadie hablaba. Era como si cada bocado borrara un poco del pasado. En ese silencio, había más verdad que en cualquier disculpa. Carla rompió a llorar. «No merecemos esto», dijo entre sollozos. «No después de lo que hicimos». La miré con serenidad. El pan no pregunta quién tiene la culpa antes de alimentar. Solo cumple su propósito. Bajó la cabeza y siguió llorando, con una mezcla de alivio y vergüenza. Julián tomó mi mano. «Perdóname, mamá. No supe defenderte. Me dejé cegar por la comodidad». Lo miré y vi en él al niño que alguna vez confió en mí, al joven que olvidó de dónde venía y al hombre que finalmente entendió. «Ya estás perdonado», dije con voz tranquila. «Pero ahora perdónate tú, porque de nada sirve si sigues cargando con la culpa». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Esa sonrisa me bastó. Me levanté y comencé a limpiar la mesa. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Ellos quisieron detenerme, pero no los dejé. Déjenme hacer esto una última vez. No porque deba, sino porque quiero. Mientras lavaba los platos, recordé aquella noche en la que me echaron con gritos y maletas al suelo. La diferencia era que ahora, el suelo ya no me pertenecía el cielo. Cuando terminé, me acerqué a Carla y le entregué un pequeño sobre. «Aquí hay algo de dinero. No es mucho, pero les servirá». Ella negó con la cabeza. «No puedo aceptarlo». Le sonreí con ternura. «No es caridad, es pan compartido. Y compartir no empobrece a nadie». Lo tomó con manos temblorosas. «Gracias, Isabel», murmuró, sin mirarme a los ojos, «por no dejar que me hundiera». Antes de irme, escribí una nota y la dejé sobre la mesa. En ella decía: «Yo sí sé cuidar a los que amo». No era una herida abierta, era una cicatriz que por fin respiraba. Salí despacio, con la canasta vacía, pero el corazón lleno. En las escaleras, me crucé con una vecina que me saludó con una sonrisa amable. Por primera vez, no sentí vergüenza al mirar atrás. Sentí orgullo. Afuera, el aire estaba tibio y el cielo, despejado. Caminé sin prisa, dejando que el sol me acariciara el rostro. Pensé en todo lo que había vivido, la humillación, el hambre, la soledad, el perdón. Todo cobraba sentido. Cada lágrima había sido un ingrediente de esta nueva versión de mí. Y en ese instante, comprendí que lo más valioso que uno puede hornear no es pan, sino dignidad. Esa noche, al volver a casa, dejé la canasta sobre la mesa y me quedé mirando mis manos. Ya no temblaban. El horno seguía tibio, y el olor a pan llenaba el cuarto como una oración. Cerré los ojos y susurré: «Gracias, vida, por enseñarme que el verdadero lujo no se compra. Se aprende». Y mientras el silencio me envolvía, supe que, aunque todo se pierda, el alma nunca se queda con hambre. La noticia llegó una mañana de esas que huelen a pan recién salido del horno y a promesa cumplida. Una periodista local me llamó. «Señora Isabel, queremos contar su historia. Su panadería se ha vuelto un ejemplo para muchas mujeres». Dudé al principio. Nunca me gustó hablar de mí, mucho menos frente a una cámara. Pero Lucía insistió: «Ya es hora de que el mundo sepa lo que se puede levantar con dignidad». Acepté, aunque con un nudo en la garganta. No buscaba fama, solo quería que mi voz sirviera de abrigo para otras. El equipo de grabación llegó un martes. 4 personas, luces, micrófonos y una sonrisa amable. Ordené la cocina, limpié las vitrinas y preparé una tanda especial de pan de anís. «Queremos grabarla mientras trabaja», dijo la periodista, una joven de ojos brillantes que parecía entender más de lo que decía. «Su historia tiene algo distinto. No habla de éxito, sino de alma». Sonreí. «Porque el alma también se amasa», respondí.
Ella me miró como si acabara de escuchar una verdad antigua. Mientras amasaba, me hicieron preguntas. ¿Qué sintió cuando la echaron de casa? Cerré los ojos un segundo. Dolor, dije. Pero el dolor no siempre destruye, a veces hornea carácter. El silencio del equipo fue mi aplauso. Me preguntaron cómo empezó la panadería, si alguna vez busqué venganza. No fue venganza, respondí, fue dignidad. Y eso no se compra en ninguna tienda. La periodista sonrió, y su mirada se volvió húmeda. ¿Y los que la humillaron?, preguntó con cautela. Los que me humillaron ahora comen de mi pan, contesté con calma. Terminada la grabación, me pidieron una foto para la portada digital del reportaje. Me coloqué frente al horno, con las manos llenas de harina y el delantal blanco. Mírenla, dijo el camarógrafo, así se ve la fuerza sin ruido. Cuando terminaron, me quedé unos segundos sola en la cocina. Las luces ya no estaban, pero el eco de mis palabras seguía flotando en el aire. Por primera vez, no sentí miedo de mi historia. La abracé. Era mía. Días después, el reportaje se publicó. El título me arrancó lágrimas. El pan que nació del dolor. En menos de 24 horas, se volvió viral. Gente de todo el país escribía mensajes. Mujeres, abuelos, jóvenes. Algunos decían que su historia se parecía a la mía, otros, que mi pan les recordaba a su infancia. Leía cada palabra con humildad, sin entender del todo lo que había provocado. Nunca imaginé que una receta pudiera cruzar tantas fronteras invisibles. Un empresario local se acercó después de ver la entrevista. Su historia inspira, me dijo. Queremos distribuir su pan en hoteles y cafeterías. Rechacé la oferta con una sonrisa amable. Gracias, pero mi pan no se vende en masa. Tiene alma, y el alma no se fabrica. Él insistió, hablándome de dinero, porcentajes, contratos. Pero el dinero ya no era mi meta. Lo escuché en silencio y, con una calma aprendida, respondí, mis ganancias no están en su banco, señor. Están en mi paz. Lucía lloró cuando vio la entrevista. Por fin te ven, Isa. Por fin te oyen. Le tomé la mano y le respondí, no quiero que me vean, quiero que me entiendan. Ella asintió. Y por un momento, comprendí que el reconocimiento no sirve si no nace del respeto. Había pasado toda mi vida queriendo pertenecer. Ahora, solo quería dejar huellas limpias, no aplausos. Los días siguientes fueron distintos. Las clientas nuevas venían no solo por el pan, sino por la historia. Me pedían consejos, abrazos, palabras. Algunas lloraban mientras probaban una rebanada. Sabe a casa, me decían. Y yo sonreía, porque eso era exactamente lo que quise recuperar. Un lugar en el mundo que se sintiera hogar, aunque fuera dentro de un pequeño horno y una mesa de madera. Una tarde, después de cerrar, recibí una carta sin remitente. Dentro, solo una hoja, gracias por no rendirte. Porque gracias a ti, hoy no me rindo yo. La guardé entre mis recetas, justo al lado de la primera que escribí. Miré el cielo desde la ventana y respiré hondo. La fama se disuelve, pero la gratitud permanece. Y supe que, aunque la historia había sido mía, la enseñanza ya era de todos. Han pasado meses desde aquella entrevista, y todavía me sorprende cómo un simple pan cambió tantas vidas. Cada mañana, al abrir la panadería, siento que entro a un templo. Ya no hay ruido en mi pecho, solo gratitud. En las paredes cuelgan fotografías de mis alumnas, mujeres que un día llegaron derrotadas y ahora caminan erguidas, con las manos fuertes y el alma despierta. Pan de la abuela Isa dejó de ser un negocio, se volvió un refugio. Un espacio donde las heridas no se esconden, se hornean hasta sanar. Con Lucía creamos algo más grande de lo que soñé. Ahora, las mesas están siempre llenas. No solo de pan, sino de historias. Mujeres mayores enseñando a otras más jóvenes, risas que llenan la cocina, olor a mantequilla y esperanza. Los sábados, hacemos un taller gratuito para quien quiera aprender. Llega gente de todas partes, incluso hombres. Algunos vienen por curiosidad, otros por necesidad. Todos se van distintos.
Y cada vez que uno de ellos prueba el primer pan de su vida, sé que mi historia ya no me pertenece. Le pertenece al corazón colectivo que se alimenta del perdón. Una mañana, mientras limpiaba el mostrador, escuché una voz familiar detrás de mí. «Necesita ayuda, señora Isa». Era Carla. No la reconocí de inmediato. Llevaba el cabello recogido, un delantal blanco y una expresión humilde. Me contó que había terminado un curso de repostería y que quería trabajar conmigo, aunque fuera limpiando. La miré largo rato antes de responder. El horno siempre tiene espacio para quien quiere aprender. Desde entonces, trabaja aquí. No hablamos del pasado. No hace falta. Su silencio ahora es distinto. Ya no hiere, repara. Julián también cambió. Consiguió empleo en una pequeña empresa de distribución y de vez en cuando pasa por el taller a saludar. Me abraza sin palabras y me ayuda a cargar las cajas de harina. Los niños crecen sanos, estudian, ríen. Cuando los veo correr entre las mesas con las mejillas llenas de azúcar, entiendo que la vida, a su manera, me devolvió todo lo que me quitó. No en lujos ni en propiedades, sino en paz. Y la paz, aprendí, vale más que cualquier cuenta bancaria. Colgué un cuadro en la pared principal. En él, una frase bordada por Lucía dice: «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Cada vez que alguien lo lee, sonríe sin saber cuánto costó esa verdad. A veces, mientras amaso, pienso en mi esposo. En cómo habría amado ver esto: una cocina llena de vida, un pan que une, una mujer que se reconstruyó sin venganza. Cierro los ojos y siento su presencia en cada aroma, en cada horno encendido. Carla trabaja en silencio. No busca redención, solo servir. A veces la observo desde lejos, limpiando las bandejas con cuidado. Hay en ella algo que antes no tenía: humildad. Los clientes la tratan con cariño, sin saber quién fue. Yo no la delato. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso aquellos que un día nos rompieron. Porque si la vida me enseñó algo, es que el perdón no es debilidad, es libertad. Un día, una mujer anciana entró a la panadería. Tenía las manos temblorosas y la mirada triste. Me pidió un trozo de pan, pero cuando metió la mano al bolso, supe que no tenía con qué pagarlo. «Llévelo, señora», le dije, «a veces el pan sabe mejor cuando se comparte». Me miró con los ojos húmedos. «Dios la bendiga», murmuró. Le sonreí. Él ya lo hizo. Afuera, el sol iluminaba la calle, y por un momento, sentí que el mundo era un poco menos duro. Esa tarde, mientras el horno descansaba, me senté junto a la ventana con una taza de café. Vi pasar a la gente, madres, obreros, niños, todos cargando su propio peso invisible. Pensé que, al final, todos necesitamos un pedazo de pan y un poco de fe. Mi historia ya no me dolía. Ahora sabía que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en alimento para otros. Cuando cayó la noche, cerré la panadería. En la puerta, una joven me detuvo. «¿Es usted la señora Isabel?», preguntó. «Sí». Me entregó un papel doblado. «Gracias por enseñarme que el amor propio también se hornea». Sonreí, sin decir nada. Caminé por la calle con el corazón ligero, el aire tibio en la cara y el alma llena. Porque al final, entendí algo que nunca olvidaré. El pan, cuando nace del dolor, no solo alimenta, también salva. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así tenderle la mano sin rencor? Y si hoy te sientes cansada, desplazada o ignorada por aquellos a quienes diste lo mejor de ti, por favor, no permitas que eso apague tu luz. Tú no eres un estorbo. No eres un recuerdo viejo. Eres raíz, historia y sustento. Eres esa fuerza silenciosa que levantó hogares, crió hijos, cuidó enfermos y siguió de pie, incluso cuando nadie lo notó. Tal vez pasaste noches en vela, sintiéndote invisible en tu propia casa, o te hicieron creer que ya no servías. Pero déjame decirte algo desde lo más profundo. Tu valor no depende de quien te mira, sino de todo lo que has dado sin pedir nada a cambio. Y si la vida te dejó vacía por un momento, es solo porque está a punto de llenarte de propósito otra vez. Mírate con ternura. Acaricia tus propias manos, esas que cocinaron, limpiaron, cuidaron y sembraron amor en silencio. Cada arruga es una historia, cada cicatriz, una medalla.
A veces el tiempo no roba juventud, revela grandeza. Y la tuya, aunque no la digas, se siente. Tal vez la soledad te visita, o la ingratitud de alguien te duele más de lo que quisieras admitir. Pero escúchame, tú sigues siendo hogar, incluso si nadie toca tu puerta. Todavía hay corazones allá afuera que se calman con una palabra tuya, que se alimentan de tu experiencia, que necesitan tu voz. No te compares con nadie. No midas tu vida por lo que perdiste, sino por lo que sobreviviste. Porque quien ha aprendido a perdonar sin olvidar, ya ganó la batalla más importante, la del alma. Recuerda que el respeto no se ruega, se irradia. Que el amor propio no se compra, se construye. Y que, aunque la vida te haya hecho llorar frente a una puerta cerrada, un día te descubrirás abriendo la tuya para ofrecer pan, consuelo y dignidad a otros. Nunca dejes de creer que puedes empezar de nuevo. Aunque te digan que ya es tarde, aunque el cuerpo duela y el corazón esté cansado. La vida no se termina cuando te humillan, empieza cuando te levantas. Y si alguna vez sientes que nadie te ve, piensa en mí. Yo también dormí en un banco, lloré de hambre y miedo, pero un día, el dolor se volvió mi pan, y ese pan alimentó a muchos. Tú también puedes hacerlo. Porque aún hay fuego en tu alma, y ese fuego, aunque suave, sigue siendo luz. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte tu historia en los comentarios y recuerda. No hay edad para empezar de nuevo, ni herida que la dignidad no pueda curar. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera ver lo que pasó cuando una madre fue humillada por su propio hijo, que le dio un ultimátum: o trabajas para mi esposa o te vas a la calle. Ella sonrió, se fue sin mirar atrás. Pero lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Te dejaré esta historia en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre: mi hijo me dio un ultimátum, porque su venganza no fue con gritos, fue con dignidad. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.